Compré un coche usado a la mamá de mi nuera, pero el GPS tenía una dirección guardada llamada Residencia. Pensé que solo había olvidado borrarla. Por curiosidad, conduje hasta ahí. El camino me llevó a un mirador en la montaña. Un anciano me esperaba. Me miró a los ojos y dijo algo que cambiaría mi vida para siempre. Si acabas de llegar y quieres seguir nuestros videos, suscríbete al canal, porque quizá no nos encuentres de nuevo. Pero antes de ese momento, tengo que contarte quién era yo. Porque la mujer que subió esa montaña no fue la misma que bajó. Me llamo Elda, tengo 63 años, y los últimos 5 he sido solo una sombra de mí misma. No sé cuándo dejé de vivir. Tal vez el día que enterré a mi esposo, o cuando entendí que la casa seguía muda, aunque gritara por dentro. Da igual cuando empezó. Lo importante es que llegó un punto donde despertar y acostarme se sentía igual, vacío, automático, sin sentido. Mis días eran idénticos. Me levantaba a las 6 sin alarma porque mi cuerpo ya había olvidado dormir tranquilo. Preparaba café solo para mí. Lo bebía en la misma silla de siempre, mirando la misma pared. Luego venía el desayuno. Después, la televisión. Programas que no me importaban. Voces de desconocidos llenando el silencio que temía enfrentar. Por las tardes, a veces iba al supermercado. Compraba lo mismo. Saludaba a la misma gente. Volvía a casa. Así, un día tras otro. La vida se me escapaba entre los dedos como arena. Mis hijos llamaban los domingos. Siempre. Preguntaban lo mismo. ¿Cómo estás, mamá? Y yo respondía igual. Bien, hijo. Aquí voy. Pero la verdad es que no iba a ningún lado. Estaba detenida, congelada en el tiempo, como si mi vida hubiera terminado el día que él se fue y yo no lo entendiera aún. A veces me miraba al espejo y no reconocía a la mujer que me observaba. Sus ojos estaban cansados. Su boca había olvidado sonreír de verdad. Esa mujer era yo, pero al mismo tiempo no lo era. Era lo que quedaba de mí después de tanto tiempo de solo existir. Ya no tenía amigas cercanas. Conocidas, sí, gente con la que cruzaba saludos en la calle o en la iglesia, pero nadie que realmente me conociera. Nadie a quien pudiera llamar a las 3 de la mañana para decirle que me sentía perdida. Dejé de cultivar amistades hace años. Primero, porque cuidar a mi esposo enfermo me consumía todo el tiempo. Luego, porque ya no tenía energía. Y después, porque me acostumbré a la soledad. Me volví experta en ella, tanto que empezó a sentirse más cómoda que la compañía. Mi nuera, Marlene, era de las pocas que aún intentaban acercarse. Me visitaba cada 2 semanas, siempre con una excusa. Pasaba por aquí y te traje unas galletas. O estaba cerca y quise verte. Yo sabía que no era casualidad. Venía porque le preocupaba, y aunque nunca se lo dije, se lo agradecía en silencio. Marlene tenía ese raro don de estar sin invadir, de preocuparse sin juzgar. Era una buena muchacha, mejor de lo que mi hijo merecía, siendo honesta. Ella fue quien me habló del coche. Una tarde de abril llegó a casa con esa mirada de quien tiene algo importante que decir y no sabe cómo empezar. Nos sentamos en la sala. Prepárate, me dijo. Tras unos minutos de charla, soltó la noticia. Su madre, Eloísa, había muerto 3 semanas antes. Cáncer. Rápido y despiadado, como suele ser. Apenas la conocí. Coincidimos un par de veces en reuniones familiares. Palabras amables, nada más. Era una mujer callada, elegante, con una tristeza profunda en los ojos, cuyo origen nunca supe. Marlene me contó que estaban vendiendo sus cosas, la casa, los muebles, el coche, y pensó en mí al verlo, porque sabía que necesitaba uno. El mío había muerto 6 meses antes, y desde entonces dependía de taxis o de mis hijos, cosa que odiaba. No me gustaba ser una carga, no me gustaba necesitar a nadie. Marlene me ofreció el coche por un precio ridículo, $3,000 por algo que valía al menos 10,000. Era de mamá, dijo. Quiero que lo tenga alguien que lo cuide, alguien de la familia. Acepté sin pensarlo. Necesitaba un coche y el precio era imposible de rechazar. Pero creo que acepté más por inercia que por otra cosa. Firmamos los papeles esa misma semana. Marlene me entregó las llaves con una sonrisa triste. Mamá lo cuidaba mucho, dijo. Ojalá te sirva. Asentí, le agradecí y me fui a casa con un coche que aún olía al perfume de una mujer muerta. Los primeros días solo lo usé para lo básico. Ir al súper,
a la farmacia, a misa los domingos. Era un buen coche. Sedán gris, cómodo, silencioso. Tenía GPS integrado, algo que el mío nunca tuvo. Al principio no le di importancia. No necesitaba dirección para ningún lugar nuevo. Pero una tarde, esperando en el estacionamiento del banco, empecé a jugar con los botones. Curiosidad aburrida, nada más. Encendí el GPS y empecé a revisar las funciones. Y fue ahí cuando la vi. Había una sola dirección guardada. Se llamaba Residencia. Pensé que era la casa de Eloísa, que la habría guardado por costumbre. Los mayores hacemos esas cosas. A veces guardamos información redundante por si acaso, pero algo me pareció raro. ¿Por qué llamarla residencia y no casa o hogar? La palabra sonaba formal, lejana, como si no fuera un lugar donde vivías, sino uno al que ibas. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en esa dirección. ¿Por qué estaba ahí? ¿Qué significaba? Me repetí que era una tontería, que no importaba, que Eloísa seguramente la había guardado hace años y se olvidó de borrarla. Pero no, podía soltarlo, porque, en el fondo, creo que necesitaba un misterio, algo que rompiera la monotonía, algo que me hiciera sentir curiosa otra vez. Y esa dirección, tan simple y tan extraña a la vez, era justo eso. Al día siguiente me descubrí buscando la dirección en Internet. Copié las coordenadas del GPS y las pegué en el mapa. El punto apareció en medio de la nada, una carretera de montaña a 2 horas de la ciudad. No había edificios cercanos, ni referencias claras, solo un punto rodeado de verde, tal vez un mirador o un sitio abandonado. No tenía sentido. ¿Por qué Eloísa tendría guardada una dirección así? ¿Qué había allá arriba que merecía un nombre tan específico? Pasaron 3 días. 3 días en los que no pude pensar en otra cosa. Me sorprendía mirando las llaves del coche, imaginándome conduciendo hasta esa montaña, preguntándome qué habría al final del camino. Me sentía ridícula, una mujer de 63 años obsesionada con una dirección en un GPS. Pero al mismo tiempo, sentía algo que no sentía en años, algo parecido a la emoción, a la expectativa, como si hubiera un secreto esperándome, y solo yo tuviera la llave para descubrirlo. La mañana del 4.º día tomé una decisión. Iba a ir. No tenía nada que perder. Nadie me esperaba en casa. No tenía planes. No tenía motivos para quedarme. Y quizá, solo quizá, ese lugar tuviera respuestas. O tal vez no. Pero igual necesitaba saberlo. Necesitaba seguir esa curiosidad hasta el final, porque si no lo hacía, sabía que me arrepentiría. Y ya cargaba con demasiados arrepentimientos como para sumar uno más a la lista que guardaba en silencio. Salí temprano, antes de que pudiera arrepentirme, antes de que la razón me convenciera de que era una locura. Me vestí cómoda. Llené una botella de agua. Tomé las llaves y salí sin mirar atrás. El GPS ya estaba encendido. La dirección Residencia parpadeaba en la pantalla como una invitación o una advertencia. No estaba segura de cuál. Las primeras calles me eran familiares. Pasé por la panadería donde compraba pan los sábados, el parque donde solía caminar con mi esposo, la escuela donde mis hijos estudiaron hace décadas. Pero conforme me alejaba del centro, todo empezó a volverse desconocido. Las casas se separaban más, los edificios desaparecieron, los árboles se multiplicaron, y de pronto estaba en una carretera que nunca había visto. El GPS me guiaba con esa voz robótica y tranquila. Continúe 2 millas, gire a la derecha, permanezca en esta vía. Obedecía, sin pensar, mis manos en el volante, mis ojos en el camino, mi mente entre el miedo y la curiosidad. No sabía qué esperaba encontrar. Parte de mí pensaba que llegaría a una casa vacía o a un sitio abandonado sin historia, pero otra parte, la que me mantuvo despierta 3 noches seguidas, sabía que había algo más. El camino empezó a subir, curvas cerradas, árboles tan altos que tapaban el sol. El aire se volvió más fresco, más limpio. Podía oler el pino y la tierra húmeda. Hacía años que no salía así de la ciudad, años desde que me atrevía a ir más allá de mi pequeño círculo seguro. Y ahora estaba ahí, subiendo una montaña por una dirección que una mujer muerta había dejado guardada en su GPS. Si alguien me hubiera dicho una semana antes que haría esto, me habría reído, o habría pensado que estaba perdiendo la cabeza. Pasó 1 hora, luego otra. El camino se volvió más angosto,
más solitario. No había otros autos, ni casas, solo la carretera entre los árboles y el sonido del motor, llenando el silencio. Empecé a dudar, a pensar en regresar, pero algo dentro de mí decía que siguiera, que ya había llegado demasiado lejos, que volver sería peor que continuar. Ha llegado a su destino. La voz del GPS me sobresaltó. Levanté la vista y vi que el camino terminaba en un pequeño claro de tierra. Había espacio para 3 o 4 autos, pero el lugar estaba completamente vacío. A un costado, un sendero de piedra llevaba hacia lo que parecía un mirador. Alcancé a ver una baranda de madera a lo lejos y más allá, el cielo abierto. Apagué el motor. El silencio que siguió fue absoluto. Me quedé sentada un momento, respirando, intentando calmar los nervios que me invadían. ¿Qué hacía ahí? ¿Qué esperaba encontrar? Pero ya no podía regresar. Había conducido 2 horas hasta ese sitio. No podía irme sin ver qué había. Abrí la puerta y salí. El aire frío de la montaña me golpeó el rostro. Me ajusté el suéter y caminé hacia el sendero. Mis pasos crujían sobre las piedras sueltas. El viento movía las ramas, creando un murmullo constante. Al acercarme al mirador, el paisaje se abrió ante mí. Montañas hasta donde alcanzaba la vista, valles profundos cubiertos de verde, un cielo tan inmenso que me hizo sentir pequeña, insignificante. Pero no fue el paisaje lo que me quitó el aliento, fue el hombre que estaba junto a la baranda, un anciano. Debía tener casi 80 años. Estaba de espaldas, mirando el horizonte. Llevaba un suéter marrón gastado y pantalones oscuros. Su cabello era completamente blanco. Había algo en su postura, tan quieta, tan paciente, que me hizo pensar que llevaba mucho tiempo esperando. Di un paso más, luego otro. Mis pies se movían solos, y cuando estuve a unos metros, él se giró, como si hubiera sentido mi presencia. Nuestras miradas se cruzaron, y en ese instante supe que no era una casualidad. Supe que ese hombre sabía exactamente quién era yo, o al menos sabía por qué estaba ahí. «Viniste», dijo. Su voz era suave, gastada por los años, pero cargada de emoción contenida. Me quedé helada. No sabía qué decir, no sabía qué hacer. Solo lo miraba, intentando entender. Él dio un paso hacia mí. Sus ojos estaban húmedos. Pensé que nadie vendría. Pensé que el mensaje se perdería. «Pero viniste». «No entiendo», alcancé a decir. Mi voz sonó pequeña, temblorosa. «¿Quién es usted? ¿Por qué está aquí? ¿Qué mensaje?» El anciano sonrió, una sonrisa triste que cargaba décadas de dolor. «El coche que conduces», dijo. «Era de Eloísa». Asentí despacio. «Sí, era de la madre de mi nuera. Ella murió hace un mes». Él cerró los ojos un momento, como si esas palabras le dolieran físicamente. «Lo sé», murmuró. «Lo supe en el instante en que dejó de venir». Mi mente corría, tratando de conectar las piezas. «La conocía», dije. No era una pregunta, era una afirmación. Él asintió. «La conocí toda mi vida, desde que éramos niños, y la amé todos y cada uno de esos años, incluso cuando ya no estaba, incluso cuando pensé que no volvería a verla. Había algo en la forma en que lo dijo que me partió el alma. Sentí el peso de sus palabras, el dolor de toda una vida esperando. «¿Por qué dejó la dirección en el GPS?», pregunté. El anciano volvió la vista al horizonte. «Porque Eloísa sabía que alguien la encontraría. Alguien curioso, alguien incapaz de dejar un misterio sin resolver. Me dijo una vez que, si algo le pasaba, dejaría una pista, para que yo supiera que nunca me olvidó, para que alguien viniera y me dijera que pensó en mí hasta el final». Sentí un nudo en la garganta. No lo conocía, no sabía su historia, pero podía sentir la magnitud de lo que estaba escuchando. Aquel hombre había estado esperando, aguardando una señal, esperando a que alguien siguiera el rastro que Eloísa dejó. Y esa persona fui yo. Seguí mi curiosidad hasta aquí, y ahora estaba frente a un amor que había sobrevivido décadas de distancia. «¿Cómo se llama?», pregunté en voz baja. Me miró con esos ojos cansados pero vivos. «Moisés», dijo. «Me llamo Moisés, y debe ser alguien especial para haber seguido ese camino. No muchos lo harían». Negué con la cabeza. «No soy especial, solo soy una vieja aburrida que no tenía nada mejor que hacer». Él sonrió. «Eso decimos todos cuando hacemos algo valiente. Pero venir aquí requirió coraje, más del que imaginas.
Nos quedamos en silencio un momento, mirando el horizonte. Dos desconocidos unidos por el último deseo de una mujer que ya no estaba. No sabía qué decir, no sabía cómo procesar todo aquello, pero sentí que algo dentro de mí empezaba a moverse. Algo que llevaba dormido años despertaba. Y todo había comenzado con una simple dirección en un GPS, con un misterio que no pude ignorar, con una curiosidad que me trajo aquí. Cuénteme, dije. Quiero saber quién fue Eloísa para usted. Quiero entender por qué este lugar era tan importante. Moisés respiró hondo, y con una voz que temblaba entre recuerdo y dolor, empezó a hablar. Y yo, una mujer que había dejado de escuchar historias hacía años, me quedé ahí, oyendo cada palabra, sintiendo cada emoción, viviendo cada instante de un amor que nunca murió. Conocí a Eloísa cuando teníamos 8 años, comenzó Moisés. Su voz se suavizó, como si cada palabra fuera un tesoro guardado demasiado tiempo. Éramos vecinos. Nuestras casas estaban una junto a la otra, en un pueblito a 2 horas de aquí. Era la niña más hermosa que había visto. Tenía el cabello oscuro, siempre trenzado, y esos ojos, Dios, esos ojos podían ver tu alma. Se detuvo un momento, perdido, en el recuerdo. Yo no dije nada, solo esperé. El viento movía su cabello blanco y parecía mirar algo que ya no existía, algo que solo vivía en su memoria. Éramos inseparables, continuó. Jugábamos todos los días, crecimos juntos, y cuando cumplimos 16, supe que la amaba, no como ama un niño, sino como ama un hombre a una mujer, completamente, sin reservas, sin dudas. ¿Y ella?, pregunté suave. Moisés asintió con una sonrisa que era dolor y alegría al mismo tiempo. Sí, me lo dijo justo, aquí. Teníamos 17. La traje en mi vieja motocicleta. Subimos la montaña al atardecer y cuando llegamos a este mirador, tomó mi mano y me dijo que quería pasar el resto de su vida conmigo, que pasara lo que pasara, siempre seríamos nosotros. ¿Y qué pasó entonces?, pregunté, aunque ya sabía que dolería escucharlo. Moisés apretó la mandíbula. Pasaron nuestras familias. La mía era pobre, muy pobre. Trabajaba en el campo con mi padre. Apenas teníamos para comer. La familia de Eloísa era diferente. Su padre tenía tierras, tenían dinero, tenían un nombre. Y cuando nos comprometimos en secreto, cuando le pedí que se casara conmigo, todo se vino abajo. Se alejó de la baranda y dio unos pasos. Lo seguí en silencio. Su padre se enteró, continuó. No sé cómo, pero lo supo. Y vino a mi casa una noche. Le dijo a mi padre que si yo seguía viendo a Eloísa, nos quitaría las tierras, nos dejaría en la calle. Mi padre me rogó que la dejara. Me dijo que no podía arruinar a toda la familia, por un amor juvenil, que habría otras mujeres, que el tiempo me haría olvidar. Pero no la olvidaste, dije. Moisés soltó una risa sin alegría. ¿Cómo podría? Intenté alejarme. Dejé de buscarla. Dejé de ir a los lugares donde sabía que estaría, pero el dolor era insoportable, y ella también sufría. Supe después que lloraba todas las noches, que dejó de comer, que su padre tuvo que llevarla al médico porque estaba enferma de tristeza. 3 meses después, Eloísa vino a buscarme. Me encontró trabajando en el campo. Me dijo que no podía más, que moriría si no estábamos juntos. Y yo, Dios, perdóname, fui débil. La amaba demasiado para dejarla ir. Así que empezamos a vernos en secreto, aquí, en este lugar. Era nuestro refugio, nuestro mundo aparte. Subíamos la montaña cada vez que podíamos, a veces solo por 1 hora, a veces nos quedábamos hasta el amanecer, y en este mirador éramos libres, solo nosotros. ¿Cuánto duró eso?, pregunté. Moisés miró al cielo. 2 años, 2 años robados, 2 años de mentiras, de esconderse, de miedo constante. Pero fueron los 2 años más felices de mi vida, porque la tenía, aunque fuera en secreto, aunque solo fuera aquí. Pero no duró para siempre, dije en voz baja. Él negó con la cabeza. No. Una tarde, el hermano de Eloísa nos siguió. Nos encontró aquí. Le contó todo a su padre, y esta vez su padre no vino a amenazarme. Solo la tomó y se la llevó. La mandó a vivir con unos tíos en otra ciudad. Me la arrancó de un día para otro. Sin despedidas, sin explicaciones. Un día estaba aquí, y al siguiente se había ido. Sentí el corazón encogerse. ¿No pudiste contactarla?, pregunté. Moisés se secó los ojos con el dorso de la mano. Lo intenté.
Escribí cartas. Todas fueron devueltas sin abrir. Fui a la ciudad donde estaba. Su tío me corrió con una escopeta. Me dijeron que si me acercaba a ella otra vez, me meterían a la cárcel, que inventarían lo que fuera, pero tenía que olvidarla y seguir con mi vida. Pero seguiste viniendo aquí, dije mirando el mirador vacío. Moisés asintió. Cada semana, durante 40 años. Venía todos los domingos. Al principio, porque aún tenía la esperanza de que regresara, de que encontrara la forma de volver conmigo. Pero pasaron los meses, luego los años, y nunca volvió. Supe que se había casado, que tuvo hijos, que construyó una vida sin mí. ¿Tú te casaste alguna vez?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Negó despacio. No pude. Intenté salir con otras mujeres. Mi familia me presionaba. Mis amigos decían que era un tonto, que estaba desperdiciando mi vida esperando a alguien que jamás regresaría. Y tenían razón. Fui un tonto, pero no podía evitarlo, porque cada vez que intentaba besar a otra, veía el rostro de Eloísa. Cada vez que intentaba amar a alguien, mi corazón me recordaba que ya tenía dueña. Así que seguías viniendo, dije. Moisés sonrió con tristeza. Sí, con el tiempo dejó de ser esperanza y se volvió un ritual. Ya no venía esperando verla. Venía porque este era el único lugar donde aún podía sentirla cerca, donde los recuerdos eran tan fuertes que casi podía escuchar su risa, casi podía sentir su mano en la mía. Este lugar se volvió mi iglesia, mi confesión, mi refugio. Nos quedamos callados. No sabía qué decir ante tanto dolor, ante toda una vida dedicada a un amor imposible. Moisés regresó a la baranda y miró hacia el valle. Hace 6 meses, dijo, ocurrió algo extraordinario. Era domingo por la mañana, como siempre, y escuché un auto subir por el camino. No le di importancia. A veces pasan excursionistas, pero cuando el auto se estacionó y la puerta se abrió, la vi. Era ella, Eloísa. Después de 40 años estaba ahí, frente a mí, y no pude moverme, no pude respirar. Vino, susurré. Moisés asintió, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Caminó hacia mí. Ya no era la muchacha de 17 que amé. Era una mujer mayor, con canas, con arrugas, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Y cuando habló, fue como si no hubiera pasado un solo día. Moisés, dijo, perdóname por tardar tanto. Perdóname por no haber sido más valiente. La abracé. La abracé como soñé hacerlo durante 40 años. Y lloramos. Lloramos los dos como niños. Todas las palabras no dichas. Todas las vidas que no vivimos juntos. Todo el tiempo perdido. Todo salió en ese abrazo. Me dijo que nunca dejó de amarme. Que pensó en mí cada día de su vida. Que su matrimonio fue arreglado. Que fue buena esposa y buena madre. Pero que su corazón nunca le perteneció a su esposo. Siempre fue mío. ¿Por qué volvió después de tanto tiempo?, pregunté. Moisés respiró profundo. Porque estaba enferma. Cáncer. Los doctores le dieron 6 meses y decidió que no podía morir sin verme una vez más, sin decirme que siempre me amó, sin despedirse aquí, en el lugar donde todo comenzó. Vinimos aquí cada semana después de eso, continuó con la voz quebrada. Cada domingo, como cuando éramos jóvenes. Ella conducía desde la ciudad. Yo subía en mi vieja camioneta y nos encontrábamos aquí, en nuestro sitio. Hablábamos por horas de todo lo que habíamos vivido por separado, de sus hijos, de los trabajos que tuve, de los sueños que no se cumplieron, de la vida que debió ser nuestra. Se sentó en el suelo, cerca de la baranda. Lo seguí y me senté junto a él. El viento soplaba suave y el sol empezaba a ponerse. No teníamos mucho tiempo, dijo Moisés. Lo sabíamos. Cada semana que pasaba, ella estaba más débil, más pálida. El cáncer la consumía. Pero nunca faltó, ni un domingo, aunque apenas pudiera caminar, aunque el dolor fuera insoportable, venía, porque esos momentos eran todo lo que nos quedaba. Le pregunté si se arrepentía de su vida, de haberse casado con otro, de no haber luchado más por nosotros. Ella me miró con esos ojos cansados y me dijo que no, que amó a sus hijos, que encontró propósito siendo madre, pero que, si pudiera regresar, si pudiera elegir otra vez, me elegiría a mí, sin dudarlo. Y eso, de alguna forma, me dio paz. Saber que no era el único que cargó este amor todos estos años.
La última vez que nos vimos fue hace 2 meses, continuó Moisés. Estaba muy enferma, apenas podía respirar. Le dije que no viniera más, que se quedara en casa, que descansara, pero insistió. Me dijo que necesitaba verme una última vez, que debía despedirse aquí, donde todo empezó. Así que vino. Su hija Marlene la trajo en el coche, la ayudó a bajar y nos dejó solos 1 hora. ¿Marlene sabía?, pregunté sorprendida. Moisés asintió. Eloísa le contó todo. Le dijo nuestra historia. Le dijo que yo había sido el amor de su vida. Marlene lloró cuando lo supo. Lloró por su madre, por mí, por todo el tiempo perdido. Pero fue lo bastante generosa para regalarnos ese último momento juntos. Nos sentamos justo aquí, dijo, señalando el lugar exacto donde estábamos. Eloísa recostó su cabeza en mi hombro. La abracé y nos quedamos así, en silencio, mirando el atardecer. No hacían falta palabras. Ya habíamos hablado suficiente en esos 6 meses. Solo queríamos estar juntos, sentirnos, grabar ese instante, porque sabíamos que sería el último. Cuando el sol se ocultó por completo, levantó la cabeza, me miró a los ojos y me dijo algo que jamás olvidaré. Moisés, dijo, me voy, pero quiero que sepas que estos últimos meses fueron el regalo más grande de mi vida. Me diste más amor en 6 meses que el que recibí en 40 años. Y aunque no tuvimos la vida que soñamos, tuvimos esto. Tuvimos este lugar. Tuvimos estos momentos. Y eso es suficiente. Le dije que la amaba, que la amaría hasta mi último aliento, que cuando muriera, mi alma la buscaría y por fin estaríamos juntos, y nadie podría separarnos. Ella sonrió, esa sonrisa triste de siempre, y me dio un beso, largo, profundo. Un beso que sabía a despedida y a promesa al mismo tiempo. Luego me dijo algo extraño. Dijo que había dejado una pista, una señal, que alguien vendría algún día, alguien que encontraría la dirección guardada en su GPS. Y esa persona me traería un mensaje. No lo entendí en ese momento. No pensé que fuera importante. Creí que era el dolor hablando, o las medicinas confundiendo su mente. Pero le seguí el juego. Le dije que la esperaría, que estaría aquí cada domingo, como siempre, esperando. Marlene regresó por ella. La ayudó a caminar hasta el coche. Eloísa se giró una última vez. Me miró y levantó la mano despidiéndose. Yo levanté la mía también. Así nos dijimos adiós, sin gritos, sin drama. Solo 2 personas que se habían amado toda la vida, soltándose al fin. Murió 3 semanas después. Moisés se secó las lágrimas. No fui al funeral, dijo. No me invitaron. Y aunque lo hubieran hecho, no habría ido. No quería verla en un ataúd. No quería que ese fuera mi último recuerdo de ella. Preferí recordarla aquí, viva, sonriendo, con la cabeza sobre mi hombro mientras mirábamos el atardecer. Pero seguí viniendo cada domingo, porque se lo había prometido, y porque de alguna forma sentía que ella seguía visitándome, que su espíritu estaba en este lugar, en el viento, en los árboles, en el silencio. Y hoy, cuando vi subir ese coche gris por el camino, el coche que conocía tan bien, supe que era la señal. Supe que tú eras la persona de la que Eloísa había hablado, dijo, mirándome directo a los ojos. Y viniste. No sé quién eres. No sé por qué decidiste seguir esa dirección, pero lo hiciste. Y eso significa que Eloísa cumplió su promesa. Dejó un rastro para que alguien me encontrara, para que alguien viniera a decirme que pensó en mí hasta el final. Para que supiera que no estaba loco por esperar todos estos años, que lo que sentimos fue real, que nuestro amor importó. Sentí las lágrimas correrme por las mejillas. No sabía qué decir. La historia de Moisés y Eloísa era devastadora, hermosa y trágica al mismo tiempo, y yo había sido la mensajera sin saberlo. Seguí mi curiosidad hasta este lugar y encontré un amor que sobrevivió décadas de separación. Un amor que ni la distancia, ni el tiempo, ni la muerte pudieron destruir. Ella te amaba, dije al fin, con un hilo de voz. Te amó hasta el final, y quería que lo supieras. Moisés asintió, cerró los ojos, y por primera vez desde que lo conocí, vi paz en su rostro. Gracias, dijo. Gracias por venir. Gracias por escuchar. Gracias por dejarme contar esta historia. La he cargado solo tanto tiempo, que a veces pensé que enloquecería. Nos quedamos ahí, mientras caía la noche, 2 desconocidos que ya no lo eran, unidos por el último deseo de una mujer que había
amado con todo su ser. Pensé en mi propia vida, en mi soledad, en los 5 años que había pasado simplemente existiendo, y entendí que Eloísa no solo había dejado un mensaje para Moisés, también lo había dejado para mí. Me mostró que el amor verdadero existe, que vale la pena arriesgarse, que vale la pena sentir, que una vida sin amor no es realmente vivir, y que nunca es demasiado tarde. Eloísa tenía 62 años cuando regresó a buscar a Moisés. 62, y con solo unos meses de vida. Pero lo hizo. Tuvo el valor de seguir su corazón una última vez. Y esos 6 meses fueron suficientes. Lo fueron todo. Moisés, dije en voz baja. Me miró. Gracias por compartir tu historia conmigo. Me enseñaste algo que había olvidado, algo que enterré junto con mi esposo. Me recordaste que sigo viva, que aún puedo sentir, que todavía puedo elegir vivir de verdad y no solo existir. Él sonrió. Entonces Eloísa también dejó un mensaje para ti. No solo para mí, para ti. Esa noche conduje de regreso a casa en completo silencio. No encendí la radio. No quería ruido que interrumpiera los pensamientos girando en mi cabeza. La historia de Moisés y Eloísa había despertado algo muy profundo en mí, algo que creía muerto. Llegué después de la medianoche. Entré, cerré la puerta y por primera vez en 5 años, la soledad no me resultó cómoda. Se sintió equivocada. Se sintió como una elección que había estado tomando sin darme cuenta. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, pensando en Eloísa, en cómo había vivido 40 años con un amor escondido en el corazón, cómo había sido buena esposa y buena madre, pero nunca completa. Y pensé en Moisés, que esperó toda su vida, que eligió la soledad antes que amar a alguien que no fuera ella. Y me pregunté qué era peor, vivir a medias como Eloísa o no vivir en absoluto como Moisés. Pero luego pensé en esos últimos 6 meses que tuvieron juntos, en cómo Eloísa encontró el valor para volver, para buscarlo, para decirle la verdad antes de morir. Y entendí que esa fue su redención, su forma de cerrar el círculo, de no irse de este mundo con ese amor atrapado dentro. Fue valiente, más de lo que yo había sido en años. A la mañana siguiente desperté distinta. No podía explicar qué había cambiado, pero algo en mí se había movido. Hice café como siempre, pero en lugar de sentarme en mi silla mirando la pared, salí al patio. No lo hacía desde hacía meses. El jardín estaba descuidado, las plantas medio muertas, pero el sol brillaba, los pájaros cantaban y el aire fresco llenaba mis pulmones, haciéndome sentir viva. Pasé el día limpiando, arrancando hierba, regando las plantas que aún podían salvarse. Trabajé hasta que me dolió la espalda y tenía las manos llenas de tierra, pero se sintió bien. Me sentí útil, me sentí presente. Cuando terminé, me senté en el escalón y observé mi trabajo. No era mucho, solo un jardín medio rescatado, pero era algo, era un comienzo. El domingo siguiente hice algo que no planeaba. Tomé las llaves del coche y conduje de nuevo hacia la montaña. No sé por qué lo hice. Tal vez porque sentía que la historia no había terminado, o tal vez porque quería ver a Moisés otra vez, asegurarme de que estuviera bien. Cuando llegué al mirador, él estaba allí, en el mismo sitio, como si nunca se hubiera movido. «¿Volviste?», dijo al verme. No parecía sorprendido, solo complacido. Caminé hacia él y me quedé a su lado. «Sí», respondí. «Volví. No sabía por qué, pero sentí que debía hacerlo». «Moisés», asintió, mirando el horizonte. A veces los lugares nos llaman, o las personas, o las historias que aún no han terminado de contarse. Nos quedamos en silencio un rato. Era un silencio cómodo, de esos que se pueden compartir sin necesidad de llenarlo con palabras. Finalmente le pregunté si seguía viniendo todos los domingos. Dijo que sí, que lo había hecho durante 40 años y que no pensaba dejar de hacerlo. «Este es mi lugar», dijo. «Mi santuario», dijo Moisés. «El único pedazo de tierra donde me siento en paz». «¿Puedo venir contigo?», pregunté. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlo. No sé de dónde vinieron, pero en cuanto las dije, supe que eran correctas. Moisés me miró sorprendido. «¿Te gustaría hacer eso?», asentí. «Creo que sí. Creo que este lugar también me hace bien. Me recuerda que hay más en la vida que solo dejar pasar los días. Me recuerda que aún puedo sentir algo».
Moisés sonrió. Entonces ven. Ven todos los domingos si quieres. Me haría bien la compañía. Llevo mucho tiempo solo aquí. Sería bonito compartir este sitio con alguien. Y así empezó. Cada domingo conducía las 2 horas hasta el mirador. Moisés ya estaba allí esperándome. Al principio solo nos sentábamos en silencio, mirando el paisaje, respirando el aire de la montaña. Pero poco a poco empezamos a hablar. Me contó más sobre su vida, los trabajos que tuvo, las cosas que vio, los lugares a los que viajó tratando de olvidar a Eloísa, sin lograrlo nunca. Me habló de su familia, de sus padres que murieron sin entender por qué su hijo nunca se casó, de sus hermanos que dejaron de insistir tras años de rechazo. Me dijo que vivía solo en una pequeña casa cerca del pueblo, que su vida era simple, tranquila, solitaria, pero no infeliz. Yo también empecé a abrirme. Le conté sobre mi esposo, sobre cómo lo quise, pero no con la pasión con la que él amó a Eloísa. Mi matrimonio había sido bueno, estable, cómodo, pero nunca tuvo esa chispa, ese fuego que consume y transforma. Le confesé que a veces me sentía culpable por eso, por no haber amado lo suficiente, por dejar que mi esposo muriera sin saber que mi corazón siempre estuvo un poco dormido. Moisés me escuchó sin juzgar. No todos los amores son como el mío y el de Eloísa, dijo, y eso no los hace menos válidos. El amor tiene muchas formas, y el hecho de que estuvieras ahí para tu esposo, que lo cuidaras, que le dieras una vida en paz, eso también es amor. No todos necesitamos la tormenta. A veces, la calma es suficiente. Sus palabras me dieron una paz que no sabía que necesitaba. Había cargado esa culpa por años, esa sensación de no haber sido suficiente, de no haber sentido lo bastante. Pero Moisés tenía razón. Había amado a mi manera, y eso estaba bien. No tenía que ser como Eloísa para que mi amor contara. Yo había sido yo, y eso bastaba. Pasaron las semanas. Los domingos se convirtieron en la parte de la semana que más esperaba. Ya no eran un día cualquiera. Eran el día en que me sentía viva otra vez. El día en que tenía algo que esperar, algo que me sacaba de casa, y me recordaba que allá afuera había un mundo hermoso, un mundo digno de vivir. Empecé a notar cambios en mí, pequeños al principio. Empecé a arreglarme más, no solo los domingos, sino todos los días. Me ponía ropa que me gustaba en lugar de lo primero que encontraba. Me peinaba, me maquillaba un poco, no por vanidad, sino porque empezaba a importarme de nuevo cómo me veía. Empezaba a importarme otra vez yo. También salía más. Iba al mercado, los sábados, en lugar de hacer un solo viaje aburrido al súper. Caminaba por el parque. Me sentaba en las bancas a ver pasar a la gente. Acepté una invitación de una vecina para tomar café, algo que había rechazado docenas de veces. Y descubrí que no era tan terrible, que hablar con alguien, reír, compartir historias, era bonito, era necesario. Mis hijos notaron el cambio. Mi hijo me llamó un martes por la noche. «Mamá», me dijo, «suenas diferente, más feliz». Le dije que estaba bien, que había empezado a salir más, que había conocido a un amigo. No le conté quién era Moisés. No le conté la historia. Aún no. Era algo privado, algo mío, algo que todavía no estaba lista para compartir. Pero le dije que me sentía mejor, que por fin estaba empezando a vivir de nuevo. Y era verdad. Después de 5 años de solo existir, por fin estaba viviendo. Y todo había empezado con una dirección en un GPS, con un misterio que no pude ignorar, con una historia de amor que me enseñó que nunca es demasiado tarde para sentir, que nunca es tarde para elegir la vida sobre la rutina, que nunca es tarde para abrir el corazón otra vez. Habían pasado 3 meses desde aquel primer domingo en el mirador, 3 meses de conversaciones cada vez más profundas, 3 meses de silencios compartidos que decían más que 1000 palabras, 3 meses en los que Moisés y yo nos convertimos en algo más que 2 desconocidos unidos por la historia de otra persona. Nos volvimos amigos, confidentes, compañeros en medio de 2 soledades que habían durado demasiado. Un domingo llegué al mirador y Moisés no estaba en su sitio habitual junto a la baranda. Lo encontré sentado en una roca al costado del sendero. Se veía cansado, más viejo que de costumbre. Me acerqué preocupada. «¿Está bien?», pregunté. Él levantó la mirada y sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos.
Estoy bien, Elda, solo un poco cansado. Hay días en que los años pesan más que otros. Me senté a su lado. Por primera vez noté cuánto había envejecido, las arrugas profundas alrededor de sus ojos, las manos temblorosas, la forma en que respiraba como si fuera un esfuerzo. Aquel hombre había esperado toda su vida. Había venido aquí durante 40 años, y ahora que por fin había tenido su despedida con Eloísa, parecía que su cuerpo decidía que ya podía descansar. ¿Sabes?, dijo Moisés tras un largo silencio. Cuando Eloísa murió, pensé que yo también me iría pronto. Pensé que sin ella, sin la esperanza de verla otra vez, no tendría motivos para seguir. Pero entonces llegaste tú, y entendí que quizá había otra razón, que tal vez Eloísa me envió a alguien no solo para darme su mensaje, sino para enseñarme que la vida continúa, que aún hay belleza en estar vivo, incluso a nuestra edad, incluso después de todo. Sus palabras me conmovieron profundamente. Yo había pensado lo mismo, que después de mi esposo ya no quedaba nada para mí, que mi vida ya estaba escrita y solo me quedaba esperar el final. Pero estos 3 meses me demostraron lo contrario. Me enseñaron que siempre hay espacio para nuevas historias, para nuevas conexiones, para nuevos comienzos, sin importar la edad. Moisés me miró con una intensidad que no le había visto antes. Elda, dijo, ¿puedo confesarte algo? Asentí. Claro, lo que sea. Moisés respiró hondo. He disfrutado estos domingos más de lo que puedo expresar. Cuando llegas, este lugar se siente distinto. Ya no es solo el santuario de un amor perdido. También es un lugar de esperanza, del presente, de vida. Y he descubierto que espero los domingos, no solo por costumbre, sino porque sé que tú estarás aquí. Sentí algo moverse en mi pecho, algo que no había sentido en años, quizá nunca. Era distinto a lo que sentí por mi esposo. No era la comodidad de un amor familiar. Era algo más intenso, más vivo, más real. Yo también espero los domingos, dije en voz baja. De hecho, son lo único que espero en toda la semana. El resto de los días es solo tiempo que pasa, hasta que puedo volver aquí, hasta que puedo verte otra vez. Nos miramos largo rato, y en ese silencio entendí algo que me asustó y me emocionó al mismo tiempo. Me estaba enamorando a los 63 años, de un hombre que rozaba los 80, un hombre que había amado a otra toda su vida, un hombre que quizá nunca podría amarme como amó a Eloísa. Pero aún sabiendo todo eso, mi corazón había decidido sentir de nuevo. No dije nada ese día. No confesé lo que pasaba dentro de mí. Tenía miedo. Miedo de arruinar lo que teníamos. Miedo de que él no sintiera lo mismo. Miedo de parecer ridícula. Una anciana enamorada como una adolescente. Pero el sentimiento no se fue. Creció. Se hizo más fuerte cada domingo. Cada conversación. Cada vez que nuestras manos se rozaban por accidente, y sentía una corriente recorrer mi piel. Un mes después, Moisés llegó al mirador con algo en las manos, una pequeña caja de madera tallada. Se sentó a mi lado y me la entregó. Era de Eloísa, dijo. Me la dio la última vez que nos vimos. Me pidió que la guardara hasta que sintiera que era el momento. Y creo que ese momento ha llegado. Abrí la caja con las manos temblorosas. Dentro había una carta cuidadosamente doblada. El papel era viejo, la tinta un poco desvanecida, pero la letra seguía clara, elegante, la letra de una mujer que sabía que escribía sus últimas palabras. Moisés asintió. Léela, también es para ti. La desplegué y empecé a leer. Mi querido Moisés, si estás leyendo esto, es porque ya me he ido, y también porque alguien siguió la pista que dejé. Alguien curioso, alguien valiente, alguien que necesitaba encontrarte tanto como tú necesitabas ser encontrado. No sé quién será esa persona, pero sé que llegará, porque el universo es generoso con los corazones solitarios cuando por fin están listos para abrirse. Quiero que sepas que estos últimos meses contigo fueron el mayor regalo de mi vida. Me diste paz, me diste cierre, me diste la oportunidad de amarte libremente una vez más. Y aunque me voy feliz, porque sé que te amé bien y porque sé que tú me amaste mejor. Pero ahora necesito que me prometas algo. Necesito que vivas de verdad, que no existas solo esperando por mí en ese mirador. Necesito que abras tu corazón a la posibilidad de ser feliz.
No tienes que amarme menos para amar a alguien más. El corazón no funciona así. El amor no se gasta, se multiplica. Y tú tienes tanto amor por dar que sería un crimen dejar que muera sin compartirse. A la persona que está leyendo esto junto a Moisés, gracias. Gracias por seguir tu curiosidad. Gracias por escuchar su historia. Gracias por darle compañía. Sé que no me conoces, sé que esto debe parecerte extraño, pero confío en que el universo te puso en su camino por una razón. Tal vez él necesitaba tu amistad, o tal vez tú necesitabas su historia, o quizá, solo quizá, se necesitaban mutuamente de formas que aún no comprenden. No tengas miedo de sentir, no tengas miedo de vivir. Yo desperdicié 40 años por cobardía, 40 años en los que pude haber luchado más, en los que pude haber sido más valiente. No cometas mi error. Si hay algo que quieras decir, dilo. Si hay algo que quieras hacer, hazlo, porque el tiempo es cruel e implacable, y los arrepentimientos pesan más que cualquier error. Con amor, Eloísa. Las lágrimas me corrían por la cara al terminar de leer. Miré a Moisés y vi que él también lloraba. Nos quedamos así mucho rato, 2 personas rotas, 2 almas solas, 2 seres que habían encontrado consuelo en el dolor del otro. Y ahora teníamos la bendición de una mujer muerta para atrevernos a sentir algo más. Elda, dijo Moisés con voz temblorosa, hay algo que debo decirte. Negué con la cabeza. No, déjame hablar primero, porque si no lo digo ahora, no lo diré nunca. Y Eloísa tiene razón, no quiero más arrepentimientos. Tomé su mano, la vieja mano arrugada de un hombre que había esperado toda una vida. Me he enamorado de ti, no como amé a Eloísa. Aquello fue fuego, pasión, tormenta. Esto es distinto. Es más suave, más tranquilo, pero igual de real, igual de importante. Moisés apretó mi mano. Yo también, dijo. Pensé que nunca podría amar a nadie más después de ella. Pensé que mi corazón había sido enterrado con Eloísa, pero tú me demostraste que estaba equivocado. Me enseñaste que el corazón puede amar más de una vez, de formas distintas, y que está bien, que no es una traición, que es la vida, siguiendo su curso natural. Nos acercamos, y allí, en el mismo lugar donde Eloísa y Moisés se habían amado 40 años atrás, nos besamos. No fue un beso desesperado, no fue pasión desbordada, fue ternura, fue comprensión. Fueron 2 almas cansadas encontrando refugio una en la otra. Fue perfecto. Cuando nos separamos, ambos sonreíamos, sonrisas tímidas, como adolescentes viviendo su primer amor. Porque, de alguna forma, eso éramos. 2 personas mayores viviendo algo nuevo, algo que nunca habían sentido así, algo que valía cada año de espera, cada año de soledad, cada año de dolor. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos?, pregunté. Moisés miró el horizonte, el mismo que había contemplado durante 40 años, esperando algo que por fin había llegado. Vivimos, dijo simplemente. Vivimos el tiempo que nos quede, sin miedo, sin culpa. Solo vivimos. Y eso hicimos. Los meses siguientes fueron como un sueño del que no quería despertar. Moisés y yo seguimos viéndonos cada domingo en el mirador, pero ahora también entre semana. Él bajaba al pueblo y pasábamos las tardes juntos. Tomábamos café en mi patio. Caminábamos por el parque. Íbamos al cine como 2 muchachos en su primera cita. Y cada momento se sentía precioso. Cada momento se sentía robado al tiempo que habíamos desperdiciado estando solos. La primera vez que Moisés vino a mi casa, se quedó en el marco de la puerta, observando todo con curiosidad. Es un lugar acogedor, dijo. Se siente como tú, cálido, tranquilo, lleno de vida escondida esperando salir. Preparé café y nos sentamos en la sala. Hablamos por horas, de todo y de nada. De nuestras vidas pasadas, de nuestros miedos, de nuestras esperanzas para el tiempo que nos quedaba. Le conté más sobre mi esposo, sobre cómo había sido un buen hombre, pero distante, que nuestro matrimonio fue más una sociedad que un romance. Nos cuidamos, criamos a nuestros hijos, construimos una vida estable, pero nunca hubo esa chispa, esa conexión profunda. Y durante años pensé que eso era normal, que así era el matrimonio, pero ahora entiendo que me había conformado. Moisés me escuchó sin juzgar. No creo que te conformaras, dijo. Creo que hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías. No todos reciben el mismo tipo de amor, y no todos saben que existe algo distinto, hasta que lo viven.
Fuiste una buena esposa, una buena madre. Eso cuenta, eso importa. Y ahora estás teniendo una segunda oportunidad. No muchos tienen esa suerte. Tenía razón. No mucha gente a nuestra edad recibe una segunda oportunidad en el amor. La mayoría se resigna, se acomoda en la soledad o en matrimonios, vacíos. Pero nosotros habíamos encontrado algo distinto, algo inesperado, y no íbamos a desperdiciar ni un segundo. Empecé a presentarlo con mis vecinos, al principio con algo de vergüenza. No sabía cómo explicar quién era. Mi novio sonaba ridículo a los 63. Mi amigo sonaba demasiado simple para lo que sentíamos. Al final, solo decía, él es Moisés, y dejaba que sacaran sus propias conclusiones. La mayoría sonreía con complicidad. Algunos se sorprendían, pero nadie juzgó. O si lo hicieron, no me importó. Una tarde, Marlene llegó de visita sin avisar. Tocó la puerta justo cuando Moisés y yo estábamos en el patio. Abrí y su rostro mostró sorpresa al ver a un hombre desconocido en mi casa. «Marlene», dije, «hay alguien que quiero que conozcas». Salimos al patio. Moisés se puso de pie, y cuando Marlene lo vio, su expresión cambió. Primero confusión, luego reconocimiento, y después lágrimas. «Usted es Moisés», dijo con la voz quebrada, «el Moisés de mi mamá». Él asintió. «Así es. ¿Y tú?» «Debes ser Marlene. Tu madre hablaba mucho de ti. Me dijo que eras una buena hija, que la cuidaste hasta el final». Marlene se tapó la boca con las manos. «No puedo creer que estén juntos. Mi mamá, ella quería esto. Planeó todo». Los tres nos sentamos y les conté toda la historia. Cómo había encontrado la dirección en el GPS, cómo subí la montaña, cómo conocí a Moisés y escuché su historia, cómo empezamos a vernos cada domingo y cómo, con el tiempo, nos enamoramos. Marlene lloró mientras la escuchaba. Cuando terminé, se levantó y abrazó a Moisés. «Gracias», dijo. «Gracias por hacer feliz a mi madre en sus últimos meses. Gracias por amarla como merecía. Y gracias por dejar que Elda formara parte de esto. Mi mamá habría sido tan feliz de saber que se encontraron, que su historia tuvo este final». Moisés también lloraba. «Tu madre fue el amor de mi vida», dijo, «pero Elda es mi segunda oportunidad, y voy a honrarlas a ambas amándola bien». Después de esa tarde, Marlene se volvió nuestra mayor aliada. Nos invitaba a comer con ella y con mi hijo. Al principio, él estaba confundido, incluso incómodo. «Mamá», me dijo en privado, «¿estás segura de esto? ¿Eres feliz?» Lo miré a los ojos. «Más feliz de lo que he estado en años, hijo. Moisés me hace sentir viva otra vez. Me recuerda que aún hay tiempo para vivir cosas nuevas, para sentir lo que creí que nunca volvería a sentir». Mi hijo respiró hondo. «Entonces me alegro por ti, mamá. Mereces ser feliz. Y si él te hace feliz, tiene mi bendición». Esas palabras significaron más de lo que él imaginaba. No necesitaba su permiso, pero sí necesitaba saber que lo entendía, que me apoyaba, que no me juzgaba por elegir vivir otra vez en lugar de quedarme atrapada en el pasado. Los domingos en el mirador se volvieron sagrados. Ya no íbamos solo a recordar, íbamos a crear nuevos recuerdos. Llevábamos comida, pasábamos horas hablando, planeando pequeños viajes que queríamos hacer, lugares que queríamos visitar, cosas que deseábamos vivir, juntos. Ya no éramos jóvenes, no teníamos la energía de antes, pero teníamos algo mejor. Teníamos la sabiduría de saber que el tiempo era valioso, que cada momento contaba. Una tarde, mientras veíamos el atardecer desde nuestro sitio favorito, Moisés tomó mi mano. «Elda», dijo, «he estado pensando en algo. Quiero que vivas conmigo, o me mudo contigo. No quiero seguir desperdiciando días. Quiero despertar a tu lado. Quiero tomar café contigo cada mañana. Quiero compartir mi vida contigo, por el tiempo que nos quede». El corazón me latía con fuerza. Era una propuesta aterradora, vivir juntos a nuestra edad, con nuestras costumbres, con nuestras manías. Pero también era emocionante. Era la promesa de no volver a estar sola, de tener compañía constante, de construir algo juntos en el tiempo que nos quedaba. «Sí», dije sin pensarlo mucho, «sí quiero. Quiero despertar a tu lado. Quiero compartir mi vida contigo». Decidimos que él se mudaría a mi casa. Era más grande,
más cómoda, y estaba en el pueblo donde tenía mis cosas, mis doctores, mis lugares conocidos. Moisés no tuvo problema con eso. Había vivido solo por décadas. Cualquier lugar sería mejor si yo estaba ahí. Empezamos a hacer planes, imaginando cómo sería nuestra vida juntos. Y cada plan me llenaba de una emoción que no sentía desde hacía años. Mis hijos reaccionaron distinto. Mi hijo mayor se alegró por mí. Mi hija menor fue más escéptica. «Mamá», me dijo por teléfono, «apenas lo conoces. ¿Y si resulta diferente cuando vivan juntos? ¿Y si no funciona?» Le respondí que era un riesgo que estaba dispuesta a correr, que había pasado 5 años sin arriesgar nada, 5 años en una zona de confort que era más una cárcel, y que prefería intentarlo y fallar, que quedarme con la duda de lo que pudo ser. La mudanza fue sencilla. Moisés no tenía muchas cosas. Unas cajas de ropa, algunos libros, viejas fotografías y una caja especial donde guardaba todas las cartas que Eloísa le había escrito de jóvenes, las que su familia devolvió sin abrir, pero que él conservó durante años. Me preguntó si me molestaba que trajera las cartas, si me incomodaba que conservara esos recuerdos. «No me molesta», le dije con sinceridad. «Eloísa fue una parte importante de tu vida. No voy a pedirte que borres eso. No compito con su memoria. Estoy agradecida con ella, porque su amor por ti y el tuyo por ella me trajeron hasta aquí. Me enseñaron que el amor verdadero existe y me dieron la oportunidad de vivirlo yo también». Moisés me abrazó con fuerza. «No sé qué hice para merecerte», susurró, «pero gracias. Gracias por entender. Gracias por no tener miedo de un pasado que no puedo cambiar». La primera noche que Moisés durmió en mi casa fue extraña y maravillosa al mismo tiempo. Cenamos juntos, vimos televisión, y cuando llegó la hora de dormir hubo un momento de incomodidad. No habíamos hablado de compartir cama. Éramos mayores. Nuestros cuerpos ya no eran los de antes, nuestras expectativas distintas. Pero cuando apagamos la luz y nos metimos a la cama, él simplemente tomó mi mano, y nos dormimos así, tomados de la mano, como dos niños con miedo a la oscuridad. Y fue perfecto, porque no necesitábamos más. Solo necesitábamos saber que no estábamos solos, que había alguien ahí, alguien que nos entendía, alguien que nos aceptaba con nuestras heridas y cicatrices. Desperté en mitad de la noche y lo vi dormir, su respiración tranquila, su rostro relajado, y sentí una gratitud tan profunda que dolía. Gratitud por haber seguido aquella dirección del GPS, gratitud por haber sido lo bastante curiosa, lo bastante valiente, gratitud por Eloísa y su último regalo, y gratitud por este hombre dormido a mi lado, este hombre que me enseñó que nunca es tarde para volver a vivir. Vivir con Moisés resultó más fácil de lo que imaginé. Nos acostumbramos el uno al otro con sorprendente naturalidad. Él se levantaba temprano y hacía el café. Yo preparaba el desayuno. Pasábamos las mañanas leyendo el periódico juntos en el patio. Las tardes eran para caminar por el vecindario o simplemente estar en casa, disfrutando de la compañía, y las noches para hablar hasta que el sueño nos vencía. No todo era perfecto. Teníamos nuestras diferencias. Él era más ordenado que yo. Yo era más impulsiva que él. A veces discutíamos por tonterías, cómo doblar las toallas o qué temperatura poner en el aire acondicionado. Pero incluso esas discusiones tenían algo hermoso, porque significaban que estábamos construyendo una vida, juntos, que estábamos aprendiendo a ceder, a negociar, a encontrar un punto medio. Una mañana, 2 meses después de haberse mudado, Moisés despertó tosiendo. Al principio no le di importancia. Era solo una tos, quizá un resfriado. Pero los días pasaron y no mejoró. Empeoró. Se cansaba con facilidad. Perdió el apetito. Y una noche, mientras dormíamos, lo escuché respirar con dificultad. Me asusté. A la mañana siguiente, lo obligué a ir al médico. Las pruebas tardaron 2 semanas. 2 semanas de incertidumbre, de miedo silencioso, de noches sin dormir imaginando lo peor. Moisés trataba de mantenerse tranquilo, de actuar como si nada pasara, pero vi el miedo en sus ojos. Vi cómo miraba las cosas con más atención, como si las estuviera memorizando, preparándose para despedirse. Cuando por fin llegaron los resultados, el doctor nos dio la noticia con una suavidad que solo la hizo doler más. Cáncer de pulmón avanzado. Probablemente llevaba años desarrollándose sin síntomas.
¿El tratamiento? Podía darle algunos meses más, quizá un año, pero era agresivo, y a su edad, su cuerpo difícilmente soportaría la quimioterapia. Tenía que decidir, calidad de vida o cantidad de tiempo. Salimos del consultorio en silencio, subimos al coche y nos quedamos ahí, sin decir nada. Finalmente, Moisés habló. No voy a hacer el tratamiento, dijo. No quiero pasar mis últimos meses sintiéndome peor de lo que ya me siento. Quiero vivir de verdad, el tiempo que me quede. Quiero disfrutar cada día, contigo, sin estar enfermo ni débil por las medicinas. Quise discutir, quise convencerlo de luchar, de intentar algo que le diera más tiempo. Pero cuando lo miré a los ojos, entendí. Había esperado toda su vida. Había sufrido 40 años de soledad. Y ahora que por fin había encontrado paz, no iba a gastar sus últimos meses en hospitales ni tratamientos dolorosos. Iba a vivir, y yo iba a estar a su lado. Está bien, le dije tomando su mano. Lo haremos a tu manera. Viviremos cada día como un regalo, porque lo es. Y cuando llegue el momento, estaré contigo. No estarás solo, te lo prometo. Moisés apretó mi mano, con lágrimas en los ojos. Gracias, Elda. Gracias por entender. Gracias por no hacerme pelear una batalla que no quiero pelear. Gracias por simplemente estar aquí. Los meses que siguieron fueron los más intensos de mi vida. Saber que el tiempo era limitado hizo que cada momento fuera precioso. Hicimos todo lo que habíamos planeado. Fuimos a la playa, algo que ninguno de los dos hacía en años. Nos sentamos en la arena, mirando el mar por horas, sintiendo el sol en la piel, escuchando las olas, viviendo plenamente. Visitamos pueblos cercanos que ninguno conocía. Comimos en restaurantes nuevos, probamos comidas que nunca habíamos probado. Compramos helado y lo comimos caminando por el parque, como niños. Fuimos al teatro, a museos, a conciertos. Hicimos todo lo que el cuerpo de Moisés permitía. Y cuando estaba demasiado cansado para salir, nos quedábamos en casa, viendo películas, leyendo, simplemente estando juntos. Cada domingo seguíamos subiendo al mirador, incluso cuando Moisés apenas podía caminar, incluso cuando tenía que detenerse a cada pocos pasos para recuperar el aliento, insistía en ir. Este lugar es sagrado, me decía. Aquí amé a Eloísa, aquí te conocí, aquí mi vida tuvo sentido. Quiero venir hasta que ya no pueda más. Y así lo hicimos, hasta el último domingo en que pudo subir. Ese día, sentados en nuestro lugar favorito, Moisés me dijo, algo que nunca olvidaré. Elda, dijo, quiero que sepas que estos últimos meses han sido los más felices de mi vida. Sí, amé a Eloísa con toda mi alma. Y sí, la esperé durante décadas, pero lo que tengo contigo es distinto. Es real, es presente, es completo. Y no cambiaría ni un solo día de este tiempo juntos por nada en el mundo. Lloré al escucharlo, porque sentía exactamente lo mismo. Estos meses con Moisés habían significado más que años enteros de mi vida anterior. Él me enseñó a vivir de verdad, a sentir a profundidad, a no temerle al amor solo porque trae consigo la posibilidad de perder. El amor siempre tiene ese riesgo. Pero vale la pena, siempre vale la pena. Llegó un punto en que Moisés ya no pudo levantarse de la cama. Su cuerpo finalmente se rendía. Contraté a una enfermera para que viniera durante el día, pero las noches eran mías. Me acostaba a su lado, le tomaba la mano, le hablaba de nuestros recuerdos, de todo lo que habíamos vivido juntos. Le leía sus libros favoritos, ponía música suave y él sonreía. Aun con dolor, sonreía. Una noche, Marlene vino a visitarnos. Trajo a mi hijo con ella. Se sentaron junto a la cama de Moisés y él les contó historias de su juventud, de Eloísa, de cómo había conocido a su difunta suegra, de cómo ella había sido el amor de su vida, pero yo había sido su redención. Mi hijo lloró. No sabía que un hombre de casi 80 años podía amar así, con tanta intensidad, con tanta pureza. Antes de irse, me abrazó. «Mamá», me dijo, «lamento haber dudado de esto. Lamento no haberlo entendido desde el principio. Lo que ustedes tienen es especial, es raro, y me siento afortunado de haberlo visto. Me enseñaron que nunca es tarde para amar, que nunca hay que rendirse». Sus palabras me dieron paz.
porque significaban que lo que Moisés y yo compartimos no solo nos había cambiado a nosotros, había tocado a otros también. La última semana fue la más difícil. Moisés dormía casi todo el tiempo. Cuando despertaba, apenas podía hablar, pero sus ojos decían todo. Cuando me miraba, veía gratitud, amor, paz. Y yo trataba de devolverle esa misma mirada para decirle sin palabras que había valido la pena, que lo haría todo de nuevo, que no me arrepentía de nada. En la última noche me recosté junto a él, como siempre. Le susurré al oído: «Te amo, Moisés. Gracias por enseñarme a vivir otra vez. Gracias por mostrarme que el amor puede llegar en cualquier momento, a cualquier edad. Gracias por elegirme». Él apretó débilmente mi mano y con un esfuerzo que debió costarle todo, murmuró: «Elda, mi Elda, hasta pronto». Se quedó dormido con su mano en la mía, y en algún momento, durante la madrugada, su respiración se detuvo. Fue tranquilo, sereno, sin dolor. Me quedé a su lado hasta que salió el sol, llorando, agradeciéndole, despidiéndome. Y cuando por fin me levanté, supe que había cambiado para siempre, que jamás volvería a ser la mujer vacía que fui antes, porque Moisés me había enseñado algo invaluable, que vivir vale la pena, siempre. El funeral fue pequeño, íntimo, solo con quienes realmente lo conocían. Marlene habló, mi hijo habló, y yo también. Les conté cómo un GPS con una dirección misteriosa me había llevado al amor de mi vida, cómo una mujer muerta había conspirado desde el más allá para unir a dos almas solitarias, cómo Moisés me había salvado sin siquiera saberlo, y cómo nuestro tiempo juntos, aunque breve, había sido suficiente, había sido todo. Después del funeral, Marlene me entregó algo, una carta. Era de Moisés. La había escrito semanas antes de morir, y le pidió a ella que me la diera después. Con las manos temblorosas la abrí y leí sus últimas palabras para mí, palabras de amor, de gratitud, de esperanza, y en la última línea, una petición: «Sigue viviendo, Elda, no por mí, por ti, porque mereces cada día de felicidad que encuentres y porque ahora sabes cómo. Te amo, siempre». Los primeros días tras su muerte fueron los más oscuros. Me despertaba esperando verlo a mi lado y encontraba la cama vacía. Preparaba café para dos por costumbre y luego recordaba que estaba sola otra vez. La casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa. Por un momento temí volver a ese vacío en el que había vivido 5 años, ese lugar donde solo existía sin realmente vivir. Pero esta vez era distinto. El dolor no era el mismo dolor gris y apagado que sentí cuando murió mi esposo. Este dolor era agudo, intenso, vivo, y aunque dolía, también me recordaba que había amado, que había sentido, que había vivido algo real y profundo. Y eso, de alguna manera, me daba consuelo, porque significaba que Moisés había dejado una huella en mí, una huella que nunca se borraría. Marlene venía a verme cada pocos días, me traía comida, se sentaba conmigo, me dejaba llorar sin tratar de consolarme con palabras vacías. Solo estaba ahí, y su presencia bastaba. Un día trajo una caja. «Esto estaba entre las cosas de mi madre», dijo. «Creo que querrás verlo». Abrí la caja y dentro encontré un álbum de fotos. Fotos de Eloísa y Moisés cuando eran jóvenes, en el mirador, sonriendo, abrazados, enamorados. Lloré al verlas, pero no de tristeza. Eran lágrimas de gratitud, porque esas imágenes me mostraban algo hermoso, que su amor había sido real, que había valido la pena, y que aunque no pudieron estar juntos, aunque la vida los separó durante décadas, se reencontraron al final. Y ese final, aunque breve, había sido suficiente. Había sido todo lo que necesitaban. En la última página del álbum había una foto distinta. Era reciente. Eloísa y Moisés en el mirador, ya viejos, ya cansados, pero con las mismas sonrisas de las fotos de su juventud. Marlene me dijo que había tomado esa foto el último día que su madre vio a Moisés, el día que se despidieron. Verlos así, juntos una última vez, me rompió el corazón y me lo sanó al mismo tiempo. Pasaron las semanas, luego los meses. El dolor no desapareció, pero se volvió manejable. Aprendí a vivir con él, a cargarlo como parte de mí, y, poco a poco, empecé a salir otra vez,
a caminar por el parque, a tomar café con los vecinos, a aceptar invitaciones que antes habría rechazado, porque recordaba la carta de Moisés, su petición de que siguiera viviendo. Y no iba a fallarle. Un domingo, 6 meses después de su muerte, tomé las llaves del coche, el mismo coche que había comprado a Eloísa, el mismo que tenía la dirección misteriosa que cambió mi vida, y conduje hasta el mirador. No había vuelto desde que Moisés murió. Temía que doliera demasiado, pero algo me llamaba a ese lugar. Algo me decía que era hora de regresar. Cuando llegué, todo estaba igual que lo recordaba. La baranda de madera, los árboles altos, el horizonte infinito. Caminé hasta el sitio donde Moisés solía pararse, donde esperó durante 40 años, donde me contó su historia, donde nos enamoramos. Y me quedé ahí, sintiendo el viento en el rostro, escuchando el silencio de la montaña. «Hola, Moisés», dije en voz alta. «Hola, Eloísa. Gracias. Gracias por todo. Gracias por enseñarme que el amor existe, que vale el riesgo, que nunca es demasiado tarde». Las lágrimas corrían por mi cara, pero sonreía, porque sabía que, donde quiera que estuvieran, por fin estaban juntos, por fin libres, por fin en paz. Me senté en el suelo, en el mismo lugar donde Moisés y yo nos habíamos sentado tantas veces. Saqué un cuaderno de mi bolso. Había empezado a escribir, a documentar nuestra historia, la historia de cómo una dirección en un GPS me llevó al amor. Cómo dos almas solitarias se encontraron en el lugar más inesperado. Cómo aprendimos que nunca es demasiado tarde para volver a vivir. Escribía para mí, para procesar, para recordar, pero también escribía con la esperanza de que alguien más lo leyera algún día. Alguien que estuviera perdido, como yo lo estuve. Alguien que necesitara saber que siempre hay esperanza. Pasé horas ahí, escribiendo, recordando, llorando y riendo al mismo tiempo. Y cuando el sol empezó a ponerse, cerré el cuaderno. Me puse de pie y hablé al horizonte una última vez. «Voy a vivir, Moisés, como me pediste. Voy a vivir cada día que me quede. Por mí, por ti, por Eloísa, por todos los que no tuvieron la oportunidad que nosotros tuvimos». Conduje montaña abajo con el corazón más ligero que en meses. Y al llegar a casa, en lugar de encerrarme, salí. Caminé por el vecindario, saludé a la gente, acepté la invitación de una vecina para cenar. Y esa noche, por primera vez desde que Moisés murió, me dormí sin ese peso aplastante en el pecho. Me dormí con esperanza. Los meses siguientes fueron transformadores. Me uní a un club de lectura. Empecé clases de pintura, algo que siempre quise hacer pero nunca me atreví. Viajé sola por primera vez en mi vida. Fui al pueblo donde nació Eloísa. Visité los lugares que ella y Moisés habían amado, y en cada sitio sentí su presencia, como si me guiaban, animándome a seguir adelante. Conocí gente nueva, hice amigas, mujeres de mi edad, que también estaban aprendiendo a vivir de nuevo, después de perder. Nos reuníamos los jueves a tomar té y compartir historias. Y yo les contaba la mía, la del GPS, la del mirador, la de Moisés y Eloísa. Todas lloraban. Todas me decían que era la historia más hermosa que habían escuchado, que les daba esperanza, que les recordaba que nunca es tarde. Un año después de la muerte de Moisés, volví al mirador. Esta vez no fui sola. Llevé a Marlene, llevé a mis hijos, llevé a mis amigas del club de lectura, y allí, frente a ese horizonte infinito, leí en voz alta toda la historia, todo lo que había escrito, todo lo que había vivido. Y cuando terminé, todos lloraban, pero eran lágrimas buenas, lágrimas de esperanza, de inspiración, de gratitud. Marlene me abrazó con fuerza. «Gracias, Elda», me dijo. «Gracias por amar a Moisés. Gracias por honrar la memoria de mi madre. Gracias por mostrar que el amor no tiene edad, que nunca es tarde para comenzar de nuevo». Mi hijo también me abrazó. «Estoy orgulloso de ti, mamá», dijo. «Me has enseñado más en estos 2 últimos años que en toda mi vida. Me enseñaste a ser valiente, a no tener miedo de sentir, a vivir de verdad». Esas palabras me llenaron de una alegría profunda, porque significaban que mi historia no solo me había cambiado a mí, había tocado a otros, había inspirado, había enseñado, y eso era exactamente lo que Eloísa había querido. Por eso dejó esa dirección en el GPS, no solo para que Moisés supiera que lo amó hasta el final, sino para crear una cadena de amor, de esperanza, de
Transformación. Hoy tengo 65 años. Han pasado 2 años desde que compré aquel coche. 2 años desde que seguí mi curiosidad hasta la montaña. 2 años desde que conocí a Moisés. Y aunque ya no está, su huella en mi vida sigue siendo inmensa. Me cambió, me salvó, me enseñó a vivir. Ya no soy la mujer vacía que solo existía. Ahora soy alguien que vive plenamente, que siente con intensidad, que no teme arriesgarse, que sabe que el amor puede llegar en cualquier momento, a cualquier edad, de cualquier forma, y que siempre, siempre vale la pena. Sigo subiendo al mirador cada domingo. Es mi ritual, mi forma de honrar a Moisés y a Eloísa, mi manera de recordarme que debo seguir viviendo. Y cada vez que estoy ahí, mirando ese horizonte infinito, lo siento conmigo, guiándome, protegiéndome, recordándome que la vida es un regalo, que cada día cuenta, que nunca es demasiado tarde. Y si pudiera darle un consejo a quien lea esto, a quien se sienta perdido, vacío o resignado, le diría esto: sigue tu curiosidad, atrévete a explorar, atrévete a sentir, porque nunca sabes a dónde puede llevarte una simple dirección guardada en un GPS. Nunca sabes qué historia te espera al final del camino. Nunca sabes cuándo la vida va a darte una segunda oportunidad. Y cuando esa oportunidad llegue, tómala. No tengas miedo, no dudes, no te conformes con solo existir. Vive, vive por completo, vive sin arrepentimientos, porque al final, lo único que importa es el amor que diste y el amor que recibiste. Las experiencias que viviste, las personas que tocaste y los momentos en los que te atreviste a sentir de verdad. Esta fue mi historia, la historia de cómo una dirección misteriosa me llevó al amor, me llevó a mí misma, me llevó a la vida que siempre debí vivir. Y espero que mi historia te inspire a encontrar la tuya, a seguir tu propio camino, a atreverte a vivir plenamente, porque todos merecemos esa oportunidad, todos merecemos amor, todos merecemos sentirnos vivos. No importa la edad, no importa el pasado, no importa nada. Nunca es demasiado tarde, recuérdalo siempre, nunca es demasiado tarde.